Ok, pues vamos a orar, vamos a dar gracias esta mañana para que Dios abra nuestro corazón, Dios abra el entendimiento. Les pedí ayer que pudieran orar por mí porque también es muy importante que pese a veces, aunque uno estudie y aunque uno se prepare, pues uno necesita siempre de la ayuda de Dios. Padre, esta mañana te pedimos, Padre, que te glorifiques a través de tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra sea expuesta, Señor, todo el consejo de Dios, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, que tú seas exaltado, Señor, para que la gente, Señor, no vea, Señor, al predicador, Señor. Que la gente salga, Señor, hablando de ti porque te vio a ti a través de la enseñanza, Señor, a través de la predicación, Señor. Y ese es el mayor reto, Señor, que tenemos los que estamos aquí, Señor. Que la gente, que nosotros podamos exponer la palabra de Dios de tal manera, Señor, que la gente en realidad solamente te pueda ver a ti, Señor. Que solamente, Señor, tú puedas ser exaltado y adorado, Señor. Que podamos salir de esta mañana, Señor, hablando de ti, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas, porque tú has impactado a nuestros corazones. Y hemos aprendido, Señor, que uno de los mandamientos es conocerte a ti, Señor. Ese es porque el amor de Dios es algo que rebasa, Señor, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, Señor. Y en realidad conocemos muy poco de ti, Señor. Por eso esta mañana, Señor, que tú nos abras el entendimiento, que podamos conocerte un poco más, Señor. Porque dice tu palabra, porque en esa medida, Señor, estaremos completos. Seremos llenos, Señor, de ti, Padre. Y queremos ser llenos de ti, Padre. Queremos estar saciados, extasiados de ti, Señor. Porque ese amor, Señor, lo podemos entender, lo podemos conocer, Padre. Te damos gracias esta mañana, Señor. Entonces, hablamos los dos primeros temas sobre la doctrina del amor de Dios con el fin de obedecer ese mandamiento, de conocer más el amor de Dios. Y hablamos básicamente de que Dios es el mayor bien, ¿verdad? Porque ya, como dije al principio, ¿qué es lo que Dios más puede amar? Pues Dios es, porque fuera de Él no hay más sublime, más sagrado que Él. Y por eso decimos que el mayor bien que puede tener la humanidad, ¿quién es? Dios. Porque si Dios buscando, por decirlo de una manera, se encuentra a sí mismo, pues Dios no se puede equivocar. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar al hombre? Amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces Dios se ama a sí mismo porque fuera de Él no existe alguien mayor que Él. No hay nada más sublime que Él. Dios es un Dios que está completo y feliz en sí mismo. Dios está este es un tema que mucha gente, hasta predicadores, han enseñado que si existe la humanidad es porque Dios tenía una necesidad. Dios tenía una necesidad. Dios no estaba completo. Entonces, como Dios necesitaba para estar completo, pues entonces crea la humanidad. Pero en realidad no es así. Dios no crea por necesidad o porque tenga una necesidad de amar. El domingo pasado dijimos, porque no tiene necesidad Dios de amar, es porque nos ama. Es por eso que Dios nos puede amar, porque no tiene ninguna necesidad. Entonces Dios es completo. Y si nos ama, y si Dios ha decidido amarnos, es por el puro afecto de su voluntad. Pero no obedece a ninguna necesidad que hay en Dios. Entonces veremos 3 características del amor de Dios. En primer lugar, Dios no tiene atributos dominantes. ¿Por qué? Porque este es un punto. ¿Por qué quiero hablar de que Dios no tiene atributos dominantes? Porque suele ser que en el cristianismo el atributo dominante, ¿cuál es? El amor. Si hay algo que resaltamos los cristianos, inclusive en las predicaciones, nos encanta hablar del amor de Dios.
Entonces pareciera ser que en un momento dado lo que más tiene Dios es amor. Dios, olvídense, Dios es amor, decimos, Dios es amor. Entonces se ha puesto el amor de Dios como un atributo dominante sobre los demás. Como si Dios estuviera conformado en su totalidad solamente de amor y un poquito de los demás, ¿verdad? Dios tiene amor, sí, Dios tiene justicia, como hablábamos hace ratito, pero lo que más domina, lo que más tiene Dios es amor. Entonces podemos decir esta mañana que Dios es amor, pero no es más amor que santo, y no es más santo que amor, o Dios no tiene más justicia que santidad, porque no es así. En realidad nosotros dividimos los atributos de Dios para conocer a Dios, pero no es porque Dios esté dividido, o porque Dios tenga muchas facetas, y entonces en esas facetas lo debemos de estudiar. Más bien obedece a una necesidad de nosotros, porque nuestra mente es tan limitada, ¿verdad? Nuestra comprensión para poder entender a Dios, entonces que tenemos que desglosar de una manera a Dios para poder entender a Dios. Pero no es que sea así Dios. Por eso decimos que no es más amor que santo o que justo. Y tampoco cuando hablamos de que Dios no tiene atributos dominantes, estamos diciendo que tampoco está conformado por un porcentaje de cada uno de sus atributos, de tal manera que la suma de todos esos atributos conformen a Dios. Un porcentaje de justicia, un porcentaje de su bondad, un porcentaje de su omnipresencia, omnipresente, un porcentaje de su amor. Y entonces si contamos eso, todo eso conforma a Dios. Esa es la idea que nosotros tenemos. Un poquito de eso conforma a Dios. De ahí que en teología se habla de que Dios es simple. Ya lo hemos visto ese tema, Dios es simple. Y cuando los teólogos hablan de que Dios es simple, se refieren a que Dios no está compuesto de nada. El ser humano estamos compuestos de muchas cosas, pero Dios no. En el caso de un avión, a mí me gusta ver un programa, seguramente algunos de ustedes lo han visto, Mayday, no sé si se llama así, Mayday, que habla cómo suceden los accidentes en los aviones. Y si a ustedes les gusta ver ese programa, yo les invito a que vean por lo menos uno de ellos. Ustedes se van a dar cuenta que siempre los accidentes son provocados a veces por un tornillito, por algo mínimo, que eso deriva en que se estrofee el otro aparato, y que eso deriva que entonces la señal no llegue bien, y eso deriva que tenga un cortocircuito, y bueno, a final de cuentas pues viene el desastre. Entonces ese programa se trata de investigar por qué suceden los accidentes. Y ustedes se fijan que los aviones están compuestas por millones de piezas, de tal manera de que si una de ellas falla, puede provocar un accidente. De ahí la importancia de su mantenimiento, de ser revisados minuciosamente para que no exista un accidente. En el caso de Dios no es así. Dios no tiene piezas como los aviones. ¿Qué le pudiera fallar a Dios para que entonces Dios no pudiera funcionar? Dios no es así. Cuando dice que Dios es simple, quiere decir Dios es uno, no tiene piezas, no está compuesto de nada. Dios es uno, así como nos lo ha enseñado la Biblia. Jehová nuestro Dios, uno es. Uno, una sola pieza. Entonces todo lo que hay en Dios es Dios. Todos sus atributos son plenos. Todos sus no carece de nada. En Dios, por ejemplo, nosotros obviamente no somos plenos. No somos una sola pieza. Si algo nos falla, ¿verdad? Si fallan los riñones, empiezan a fallar otras cosas. Si falla nuestra presión, empiezan a fallar otras cosas. Y puede ser que no te mueras de la presión, pero la presión puede provocar que te falle un órgano y de eso te mueras.
No es así en el caso de Dios. Entonces Dios es pleno, pero nosotros no somos plenos, no somos de una sola pieza. En nosotros existen buenas cualidades, pero también existen malas cualidades. A veces mostramos buenas virtudes, pero de repente mostramos malas virtudes. Hace rato escuchaba a mi hija de alguien que conocemos, que de repente hablaba con los hermanos se hablaban, pues hablando de unos hermanos, pero al poco rato el hermano hablando más del otro hermano, y decía el hermano, uno de ellos, bueno, ¿y qué le pasa a mi hermano si hace rato estábamos hablando muy bien? No había ningún problema, pero pasó nomás un tiempo y ya el hermano estaba discriminando al otro hermano. Y así es el ser humano. De repente estamos bien y a veces sin una causa aparente cambiamos nuestro estado de ánimo. Nosotros, por ejemplo, podemos ser personas muy puntuales. Puede ser que alguien aquí presuma de ser puntual, pero carecer de paciencia, no ser paciente. O puede ser que aquí existan personas muy bien educadas, muy bien preparadas, personas que estudiaron, que fueron buenos para la escuela, y que inclusive las amistades y las familias reconozcan a esa persona como un buen estudiante. Es una muy buena cualidad, y hasta es plausible, ¿a poco no? Pero esa misma persona que tuvo buenos grados, buenos diplomas, que tiene buena sabiduría, buenas personas para estudiar, también pues, a la misma vez esas personas pueden ser infieles a la esposa. O sea, de repente buenas virtudes, tiene premios, pero a la misma vez una persona infiel, imagínense. Ese es el hombre. En cambio, Dios, todos sus atributos, todo lo que es Dios, están desarrollados infinitamente. Su santidad es infinita, su justicia es infinita. Así como su amor, podemos decir, su amor es infinito. Todos los atributos de Dios son plenos. Es verdad que cuando leemos la Biblia resalta mucho el amor de Dios. Es cierto que la Biblia resalta el amor de Dios por encima a veces de otros atributos. Constantemente la Biblia habla del amor de Dios, pero no porque sea el más importante. Muchas veces cuando se habla del amor de Dios es para contrastarlos con nosotros, para que nosotros podamos entender nuestra maldad. Tiene que haber un comparativo, por eso Dios tiene que contrastar quiénes somos, nuestra maldad, nuestro pecado. ¿Por qué Dios es santo? Ayer hablaba con Carlín, tuvimos un tiempo muy agradable de estar platicando y hablamos de la santidad de Dios. Dios es tan santo que en realidad conocemos muy poco de la santidad de Dios. Y yo le explicaba, si entendiéramos la santidad de Dios, tuviéramos temor de Dios, mucho temor de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando, le decía yo, qué es lo que hacemos cuando venimos y adoramos al Señor? Decimos, Señor, que tu presencia venga. Que tu presencia venga. Y cuando viene la presencia de Dios, déjenme decirles que su santidad no se queda allá en el cielo. Porque su santidad es Él es mismo. Pero ¿qué ha pasado con aquellas personas que han tenido un encuentro cercano con Dios? Aquellas personas que habla la Biblia que cuando estuvieron con Dios, en la presencia de Dios, ¿cuál fue su experiencia? Que dijeron, híjole, es lo más hermoso, eso es lo más sublime que hemos experimentado, porque no hay nada como la presencia de Dios. Bueno, pues todos los casos en las Escrituras, la gente sintió morirse. Y pues entonces, ¿por qué hablamos de la presencia de Dios como algo tan sublime? Algo como decir, Señor, ven, que tu presencia venga. En realidad, yo le decía a Carlín, si descendiera la plenitud de la presencia de Dios, muchos de nosotros en el instante moriríamos. ¿Y por qué moriríamos? Porque en realidad Dios sí sabe lo que hay en el corazón de cada gente. Y caeríamos, tal vez todos, fulminados
porque ahora sí entenderíamos lo que es la santidad de Dios, la presencia de Dios. Entonces, el amor de Dios, se habla mucho del amor de Dios, pero no porque sea el más importante. Todos sus atributos son importantes. Entonces, la manera correcta, como decía hace rato, de entender sus atributos es bajo la luz de la doctrina de la divinidad, de su simplicidad. Esta doctrina, que les digo, ya le hemos hablado, establece que Dios no posee partes. Dios no se conforma de partes. Porque todo lo que conocemos de Dios es una sola unidad. Todo en Dios es uno solo. Dios es uno. Ese es Dios. Entonces, ese es el primer punto. Por eso resalté hace rato el canto de que hablábamos de la justicia de Dios. Nos gusta mucho hablar del amor de Dios, pero poco de la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, sobre todo en ese canto que se oye muy bien, no entendemos cuando hablamos de la justicia de Dios. Porque solamente le damos atributo o exaltamos el amor de Dios, pero a veces nos olvidamos de la justicia de Dios. El segundo rasgo de esta mañana, que son tres, el segundo rasgo es que el amor de Dios es impasible. Que de alguna manera cuando hablamos de que el amor de Dios es impasible, podemos también, una característica que podemos aterrizarlo para entenderlo mejor, que es inmutable. Pero impasible es la palabra correcta. ¿Por qué es impasible? Porque nosotros sí somos pasibles. Nosotros cambiamos, somos volátiles. De repente estamos contentos, de repente estamos tristes. De repente queremos comernos al mundo, de repente no queremos estar en el mundo. Nosotros cambiamos. Pero en el caso de Dios, no es así. Cuando hablamos de que Dios es impasible, estamos hablando de que Dios no es afectado por sentimientos o por emociones que puedan cambiar su estado de ánimo. Hoy tengo dinero, una sonrisa. Mañana no tengo dinero y Señor, ¿por qué me trajiste a esta vida? ¿Por qué me tocó vivir esta vida? Así somos, ¿no? Ayer llegué con mi mamá, llegué muy triste, llegué no triste, me sentía frustrado, esa era la palabra, me sentía frustrado, porque no me funcionaba el USB del carro, y eso me frustró, y de alguna manera me sentí como abandonado de Dios. Señor, ¿por qué no sirve esto? Y ya, llegó con mi mamá y cálmate, hijo. Pero así somos. Así somos de repente, estamos eufóricos, tenemos una fe tan grande, manifestamos que somos cristianos, pero a veces pasan cositas y cambiamos. Pero Dios es impasible, Dios no es afectado por las circunstancias. ¿Y por qué decimos que Dios es impasible? Como le dije hace rato, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Dios no es movido por las circunstancias, todo está bajo su absoluto control. Dios todo lo tiene bajo control. En Dios no existen los imprevistos. En nosotros sí. No me sirvió el USB. ¿Y qué hicimos? Bueno, plan C, ¿verdad? Ustedes saben que los carros manejan la cigarrera. Ahí se puede adaptar un aparatito para que funcione como USB. Eso no es imprevisto. Esos son nuestros planes que tenemos que hacer, ¿no? En el caso de Dios, no es así. Dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, hablando de que Dios no cambia. Porque yo, Jehová, dice, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y como Dios no cambia, esto a veces a muchos les parece asustar esto, porque Dios no cambia. En realidad nos conviene. Porque si Dios nos amara por reacción, en realidad no tendría ninguna motivación para amarnos. Porque hoy nos portamos bien y al rato no.
¿verdad? Hoy nos ponemos a orar y en una semana dejamos de orar. Un día nos ponemos a leer la Biblia, ¿verdad? Y pasa otro día y no leemos la Biblia. Cambiamos nosotros. Y si fuera por eso, entonces Dios un día nos ama, un día no nos ama. ¿Y por qué nos conviene? Porque desde el día en que Dios te amó, desde el día en que decide amarte a ti, desde ese día no ha dejado de amarte. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que te has portado mal, a pesar de que te has enfriado, que eres una persona que no has hecho lo correcto y que tal vez ahorita te estás portando mal, que has fallado y que a lo mejor ni te has arrepentido de tu pecado, déjame decirte que Dios continúa amándote. Entonces, si fallas el día de hoy, entonces hoy Dios te va a amar menos. Pero si mañana te portas bien, entonces mañana Dios te va a amar más. Dios no es así. Su amor permanece. Las Escrituras declaran, con amor eterno te he amado. Por eso es muy importante entender el amor de Dios. Por eso cuando cantamos Juan 3:16, hay que entender lo que estamos cantando. Ya hemos explicado que Dios tiene un amor benevolente. ¿Y por qué benevolente? Porque Dios no quiere el mal para nadie. Dios no desea que la gente se pierda. Ese es el amor benevolente. Pero no es el amor que le tiene a sus hijos. Eso es un amor diferente. Dios ama a la humanidad porque son su creación. Pero no es el amor eterno como ha amado a sus hijos que han nacido de nuevos. Ahí no debemos de confundirnos. Entonces, Dios ama al mundo, sí, pero no como ama a sus hijos. Dios tiene misericordia de la gente. Dios tiene misericordia de la gente. Hablamos de la bondad de Dios para con el mundo, porque aunque el mundo no merece la bondad de Dios, Dios es bueno. Cuando Dios permite que haya sol, no dice, para cierto país no le voy a dar sol, y Dios es parejo. O como dicen los pescadores, cuando van a pescar al mar, el mar no se fija si eres rico o eres pobre, si tienes un yate o no tienes un yate. El mar es, tú vas a pescar, para todos hay. Así es el amor de Dios. Pero no debemos de confundirlo con el amor que le tiene a sus hijos. Porque entonces hablamos solamente para la humanidad de un amor benevolente, un amor en donde Dios no desea su perdición. En cambio nosotros sí cambiamos. Un día prometemos una cosa y el otro día nos retractamos. Un día amas a tu esposa y otro día te quieres divorciar. Le prometiste el sol y las estrellas y pasa un día y ya le estás pidiendo la carta de divorcio. Entonces su amor es impasible porque no existe ningún acto que podría hacerlo más amoroso. No hay nada que tú puedas hacer por el cual entonces Dios te ame más. Es raro escuchar esto, ¿verdad? Pero es muy importante conocer esta característica de Dios. ¿Por qué entonces Dios nos ama pese a nuestras vidas? Por eso, por esa característica que Dios tiene. El amor de Dios siempre está en su máxima potencia. Dios no es como nosotros. Si Dios ha decidido amarnos, no varía el amor de Dios.
Entonces no fue porque te convertiste y entonces Dios empezó a amarte, ¿no? Cuando ni siquiera tú pensabas en Dios, cuando seguías tú en tus pecados, dice la Biblia, Dios te amó. Pero eso no es para todos. Dice 2 de Timoteo 2:25. 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Él nos amó cuando estábamos, dice, en nuestros delitos y pecados. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que no hubo ningún requisito para que Dios muriera por ti. Él decide amarnos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Nuestro deber como cristianos, no trabajamos para ganarnos el amor de Dios. Mucha gente trabaja para ganarse el amor de Dios. Está equivocada esa gente. Nosotros obedecemos y nosotros guardamos su palabra porque nos ha amado. Es la respuesta. Que tiene que ver con un poquito con lo que ya habíamos explicado con las obras, ¿se acuerdan? ¿Por qué las obras son importantes en el cristiano? Porque eso es lo que da evidencia de su conversión. Pero no confundamos, como ya hablamos más de un mes, de que las obras no nos salvan. Pero las obras son inseparables en la vida del cristiano. Siempre tiene que haber obras en la vida del cristiano. Pero no son las obras las que nos salvan. Entonces, todo lo que hacemos, todos nuestros logros, inclusive es porque Dios nos da la competencia, la capacidad para hacer esos logros. Ni siquiera podemos presumir que es por nuestros méritos. Dice 2 de Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Hablando Pablo. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa palabra competencia la puedes traducir como capacidad. Si tú puedes lograr algo, es porque Dios te lo ha dado. Dice eso Pablo, no porque nosotros seamos competentes por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos, por nuestros logros. Si ahora hemos cambiado, hemos sido transformados, si antes éramos infieles a la esposa y ahora somos fieles, si antes éramos incumplidos en nuestros pagos y ahora somos cumplidos con nuestros pagos, si antes éramos impuntuales y ahora somos impuntuales, híjole, hasta tú mismo te das palmaditas. Bien hecho. Dice Pablo, no. Todo lo que hemos logrado es porque Dios nos ha dado esa competencia. Porque dice, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios. Entonces Dios no te ama más porque eres más competente, porque eres más cristiano que ayer. Dios sigue amándote. Pero no olviden su justicia. Entonces Dios nos ama y entonces, pues no importa lo que haga, pues sí, Dios te sigue amando. Pero pórtate mal y sigue portándote mal, aunque eres un hijo de Dios, un hijo verdadero. Pero dice Dios que al que Dios ama, disciplina. Y si es necesario, soy drástico, y si es necesario Dios quitarte la vida para tu salvación, Dios lo va a hacer. ¿Y por qué lo hace? Precisamente porque te ama. Dios nos protege en todo momento. No somos nosotros. ¿Qué hablábamos ayer, Carlín? De los salvos. Aún Dios dice,
dice las Escrituras que tiene que recortar los días, porque si no, dice, nadie sería salvo. ¿Y por qué Dios lo hace? Por amor. Eso significa que si Dios nos deja, que si la salvación está en nuestras manos, nadie lograría salvación. Porque yo estoy convencido, a lo mejor usted no, a lo mejor la gente que nos está escuchando no, pero yo estoy convencido que todos los días, aún siendo cristianos, perdemos la salvación. Si es que la salvación se pierde. Todos los días perdemos la salvación. Porque no me vengan a decir aquí, porque quieran mostrarme un estándar. Bueno, ¿con cuántos pecados perdemos la salvación? No me vayan a decir eso, porque entonces estamos bien equivocados con las Escrituras. En realidad, para mantener el estándar de salvación es que no puedes pecar. Ni siquiera tener un pensamiento perverso. Como una vez me dijo, pero papá, si no he hecho nada malo. No, a veces los pecados no son porque haces algo malo. A veces los pecados son por omisión. No haces nada malo, pero tampoco haces nada bueno. Y eso es pecado. Y si nosotros no hacemos nada bueno, pero no hicimos lo que debíamos hacer, suficiente para perder la salvación. Entonces, ¿cómo mantenemos la salvación? Porque, somos buenos para decir, bueno, sí de repente, sí robo. No robo ni 100 pesos, ni 1000 pesos. A veces agarro un peso. Y ya uno dice, yo no creo que con un peso pierda la salvación. Pues déjame decirte que con un peso que tú robes, aún sea un centavo, pues no sigues siendo un ladrón. Y eso es suficiente para perder la salvación. ¿Y por qué a veces hablamos de cosas tan chiquitas? Porque no hemos entendido, como también ayer platicábamos, no hemos entendido la santidad de Dios. Y eso nos hace falta trabajar para entender la santidad de Dios. Cuanto más entendemos la santidad de Dios, entonces más vamos a entender lo pecadores que somos. Entre menos entendamos la santidad de Dios o menos conozcamos a Dios, entonces la gente se va a sentir más buena y más justa y más merecedores del cielo. Porque mucha gente cree, dice, no, nosotros merecemos ir al cielo, pero no se sienten merecedores del infierno, cuando en realidad la gente debería estar convencidísima de que todos merecemos estar en el infierno. Que no debe ser un problema, ni un alegato, ninguna discusión, de que todos, sin excepción de nadie, merecemos ir al infierno. Pero es una cuestión que nadie lo asegura, o la mayoría no lo asegura. Más bien defendemos por qué vamos a ir al infierno. ¿Por qué tendría que ir al infierno si no soy tan malo? Más bien creemos que merecemos ir al cielo. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 15:10, hablando de la competencia, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que... ¿Tienes algún logro? ¿Tienes algún mérito? ¿Has tenido un avance? ¿Has podido cambiar? ¿Has podido superarte? Dice, todo lo que somos, todo lo que soy, es por Él. Pero gracias a Dios, soy lo que soy. Él entendía de que si él era un hombre apasionado por las cosas de Dios, era gracias a Dios. Y por último, en tercer lugar, el amor de Dios es santo. Nos gusta el tema del amor de Dios, pero cuando hablamos de la santidad de Dios, ahí es donde muchos tronamos. Entonces, Dios tiene un amor universal, indiscriminado, incondicional, aun cuando le aborrecen. Aun cuando el hombre no agradece a Dios, Él continúa haciendo el bien. Como ya dijimos, ¿no? Dios manda su lluvia y su sol. Dios es benevolente.
Pero no debemos de confundirnos. Eso no significa que apruebe nuestra maldad. El hecho de que la gente que está haciendo maldad el día de hoy, la gente que está quitando vidas a otras personas, eso no significa que no va a pasar nada. Juan enseñó que Dios es amor, pero nunca lo separa de su santidad. Dice 1 Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si Dios es luz, entonces no puede pasar por alto la maldad de la humanidad, porque Él ama la justicia y la santidad. Por eso si la gente está obstinada en su maldad y percibe aún que hay paz en su vida, pues es una paz falsa, porque no pasa nada. Pero yo te puedo afirmar esta mañana y puedo asegurar que tarde que temprano la justicia llegará. Dice Lucas 17:26, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, no pasa nada, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y Jesús dijo, así serán los tiempos, en los últimos tiempos como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Pues ahí está, no pasa nada, no ocurre nada, comían, bebían, hay fiestas. Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Si Dios es amor, entonces ¿cómo puede Dios mandar a la gente al infierno? Dios es amor. Y si los antediluvianos gozaron del desenfreno fue por la gracia común. Pero Dios tiene un límite en la maldad. Dios tiene un límite en la maldad. ¿Por qué los días tienen que ser recortados? Está establecido. ¿Por qué? Porque se ha excedido la maldad. Se va a exceder la maldad que Dios tiene que recortar los días. Por eso es muy importante entender que Dios nunca se deleita, obviamente, en condenar al hombre. Dice Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23, yo quiero la muerte del impío, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Por eso el Evangelio es compartido como testimonio a toda la humanidad. Aunque Dios sabe que muchos ni están pensando en arrepentirse y nunca se van a arrepentir de sus pecados, aún Dios quiere que a esas personas se les comparte y se les predique. ¿Y por qué se les predica y se les comparte? Por la bondad de Dios. Porque Él no desea que el impío muera. Pero dice, ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Sí, sí vivirá. Es por eso que por su amor santo nos hace la invitación a venir a Él y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Por eso esta mañana quiero concluir, si Dios es amor, si hemos entendido el amor de Dios, no dejemos de entender que a la misma vez Dios es santo. Y si Dios es santo, entonces debemos de entender que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece la maldad. No nos queda otra cosa que buscar su santidad. Busquemos su santidad. Domingo que viene estaremos hablando de más atributos, de lo que es de entender un poco más de las características del amor de Dios. Porque en la medida en que nosotros vamos entendiendo cómo es el amor de Dios, entonces podremos entender más la situación que pasa en esta vida, lo que pasa en la humanidad. ¿Y por qué a final de cuentas Dios tiene que condenar? Porque Dios es santo. Dios tiene que aborrecer lo que no es como Él.
y lo tiene que apartar, lo tiene que condenar. Padre, esta mañana queremos darte gracias, gracias, Señor. Reconocemos que hay muy poco, Señor, que conocemos de ti, Señor. Nunca va a ser suficiente. Y estamos seguros que aun cuando tengamos la oportunidad de estar en el cielo, en la eternidad, Señor, ni siquiera la eternidad será suficiente, Señor, para entender, Señor, toda la profundidad, toda la amplitud de lo que es tu amor, Señor. Pero en ese conocimiento, Señor, es que viene nuestra libertad de poder entender a nuestro Dios, de poder cambiar nuestras vidas, Señor. Porque ninguno de los que estamos aquí, Señor, queremos ganarnos el amor de Dios, porque eso ya ha sido dado, Señor. Y te pido, Padre, si hay personas el día de hoy, Padre, que luchan por ganarse el amor de Dios, Padre, que esta mañana puedan darse cuenta, Señor, que no hay nada, Señor, que se pueda lograr eso. Porque cuando tú lo das, Señor, ese es un amor, Señor, que pese a nuestras vidas, pese a nuestras flaquezas, Señor, tú decides amarnos con un amor infinito, Señor, que eso jamás cambiará, Señor. Pero a la misma vez, Señor, que podamos distinguir ese amor, Señor, con tu justicia. El hecho de que nos ames con ese amor, Señor, pese a nuestras vidas, Señor, que no nos confiemos. Porque tu palabra dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no queremos, Señor, caer en la disciplina, Señor. Porque tú sabes cómo ablandar nuestro corazón. Tú sabes cómo llegarnos, Señor. De tal forma, Señor, que quebrantas, Señor. Que tú aplastas nuestro orgullo, Señor. Y eso es tremendo, Señor. Y queremos evitar eso, Padre. Queremos ser sabios, Padre, aprendiendo de los demás, Señor. Escuchando tu consejo, escuchando tu palabra, escuchando tu voz, Señor. Y que podamos salir esta mañana, Señor, contemplando, Señor, ese amor, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén y amén.